President Petro, ¿por qué el presidente Trump quería hablar con usted anoche y qué le dijo? Bueno, básicamente porque desde el inicio del gobierno Trump y durante toda su vida no hemos hablado nunca. Primera vez. Es la primera vez que escucho su voz y indudablemente esa falta de comunicación, siendo ambos presidentes, pues ha sido uno de los principales problemas. Miscommunication, malentendidos. Sí, provocados conscientemente, ¿no? Intentional. Sí, porque el vacío lo ocupa alguien que ya no es de ninguno de los dos gobiernos, y ese alguien, en mi opinión, fue la oposición colombiana de derechas, que fue descubierta por mí en muchos de sus nombres como aliados precisamente del narcotráfico, en ese entonces el cartel más grande se llamaba paramilitar. 35% del Senado. Bueno, pero ya hablaron. El hermano de Uribe, el presidente, están hoy condenados por ese tipo de relación con el narcotráfico, y obviamente hay un interés de todos esos sectores de no permitir que un proyecto como el mío siga, porque yo fui el que los denuncié. Volvamos a este momento. What did you tell President Trump? What did he tell you? Were there any promises made? ¿Hubo alguna promesa que se hicieron anoche en la conversación? No, él dejó explicar dos puntos que quería. ¿Cuáles fueron los puntos? ¿Qué dijeron? What did you tell him? Los resultados del narcotráfico en Colombia, que son contrarios a lo que a la atmósfera que crearon en Estados Unidos. Yo le llamo así, voceros políticos del narcotráfico colombiano. Ellos no. You told them about the success. Estados Unidos no sabe de eso. You told them about the success of your trafficking seizures of cocaine, of drugs in Colombia. What else did you tell him? ¿Qué más le comunicó al presidente? Bueno, y fuera de esos resultados que han sido muy buenos, históricos, diría yo en cifras, hablamos de Venezuela, por mi voluntad. Sobre Venezuela él no se refirió a los contenidos de la información, sino a un procedimiento para recuperar la comunicación. No se refirió específico sobre Venezuela. ¿Qué quiere decir eso y de qué se habló de Venezuela? Eso quiere decir que quizás estos puntos se traten exclusivamente en la conversación personal, lo cual me parece bien. He's waiting to have that no conversation in ha existido person. comunicación durante todo el tiempo de gobierno, indudablemente rehacerla no es fácil y es lo primero que toca. Que los datos se pueden controvertir, pero que los datos sean los oficiales y se mire quién miente, por ejemplo, o qué intención política tiene el que quiere destruir las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Solo hay una intención para destruir las relaciones diplomáticas y eso tiene que ver con el narcotráfico. Son los narcotraficantes los que ganarían. ¿Considera que la conversación entre usted y el presidente Trump va a ser positiva? ¿Por qué va a ir a la Casa Blanca? ¿Cuál es su meta? ¿Y esa visita se trata de frenar una guerra entre Estados Unidos y alguna parte de Latinoamérica? Frenar una guerra en el mundo. To stop a world war. De lo cual Latinoamérica es como uno de sus primeros pasos. Pero, digamos, en relación al punto narcotráfico, yo creo que no va a haber ningún problema. You don't think there's going to be a problem? Tenemos los mejores resultados, los datos están ahí. En tema de narcotráfico no va a haber un problema cooperando con Estados Unidos. Siempre hemos operado y durante mi gobierno seguimos operando con sus agencias de inteligencia, con su información, con nuestra actuación física. Y si se quiere, eso es uno de los datos, el 63% de las operaciones de narcotráfico fuera de Colombia, de cocaína, tiene participación la inteligencia nacional. Hemos logrado no solamente lo interno en Colombia, sino todo lo que se puede hacer fuera, en mares, en otros puertos. Un 63% de eso tiene inteligencia colombiana, colaboración colombiana. Hablemos del narcotráfico un momento, pero precisamente hoy la historia. El presidente Trump lo amenazó a usted con capturarlo como capturó a Maduro, quizá indirectamente.
¿Usted estaría yendo a la Casa Blanca si no estuviese la Armada de Estados Unidos posicionada frente a Sudamérica? Pues yo fui 4 veces en el gobierno de Biden. You went 4 times in Y the hubo Biden un buen administration. flujo, digamos, de comunicación en este caso. Y, digamos, en relación a Venezuela, mis conversaciones con Biden fueron una mediación, porque conversaba también con Maduro buscando elecciones libres. Aquí, cerca de aquí, se hizo una reunión con gobiernos europeos, latinoamericanos, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno venezolano, la oposición venezolana, básicamente hacia finiquitar, porque ya era el último tramo, el acuerdo para elecciones libres. Tengo que decirlo, se basó en que Estados Unidos desbloqueaba y Maduro garantizaba la no represión a los grupos de oposición. Nada de eso se produjo, mi mediación ahí fracasó y terminamos en el resultado del abril de elecciones no libres que yo no reconocí. Eso suspendió mi diálogo. Perdone que lo interrumpa, presidente, pero quiero de verdad que llegue el mensaje de lo que va a decir. En este momento ha habido mucha preocupación en Colombia. There has been a great degree of worry in Colombia about sovereignty. President Trump threatened you personally. You have insulted him many times. That all seems to have changed very quickly, and now you're going to the White House. Were you scared? Were you intimidated by Trump? ¿Estaba asustado, estaba intimidado por el presidente Trump? Yo toda mi vida he pasado con riesgo de morir, he estado preso, torturado, You've been tortured, he caminado you've been por in las prison. montañas, todo el tiempo de mi vida legal. Yo llevé 10 años de mi vida parlamentaria denunciando los senadores, congresistas y políticos que estaban relacionados con el narcoparamilitarismo. Lo peor, ellos han matado 200,000 personas. So you're not afraid of Trump? Y no me mataron, intentaron 4 veces. Entonces, digamos, ese tipo de cosas no me asusta. Claro, puedo morir en cualquier... Porque me iba a asesinar últimamente un jefe del narcotráfico, murió en Ecuador asesinado. Entonces, dígame sí o no, me está diciendo, tell me yes or no, are you afraid of President Trump? Were you ever afraid of President Trump coming after you? ¿En algún momento tuvo miedo que el presidente Trump lo capturara? Mira, yo lo que tengo más miedo, no voy a decir que no me da miedo que me amenacen cuando lo que vienen son helicópteros y cosas de esas. You're not, Y you wouldn't say misiles, you're y not no tenemos afraid. ni siquiera un sistema antiaéreo. El de Venezuela fue que no lo hicieron operar, pero el nuestro no existe. Entonces, claro, pero lo que me asusta es la reacción en Colombia, que se haría diferente que en Venezuela. Todos, si estudian la historia de Colombia, llevamos 75 años en guerras internas. El narcotráfico es el último dinamizador de la violencia, pero antes fue el sectarismo político. Décadas de violencia y 700,000 asesinados desde el 9 de abril del 48. Y si aquí sucede algo contra el presidente de Colombia con fuerte apoyo popular, como ayer lo demostramos, pues Colombia entra en guerra. Usted está diciendo que la diferencia entre Colombia y Venezuela es que si hubiese pasado con usted lo que pasó con Maduro, Colombia sí entra en guerra. Sí, y que Venezuela no tuvo opción más que arrodillarse ante Trump. No. Venezuela creó un sistema militar para defenderse, o lo empoderó, etcétera, para defenderse de un ejército más poderoso. En Colombia no se hace eso. En Colombia, como lo demostró Bolívar aquí, que creó un ejército de pobres aquí y derrotó al principal ejército del mundo en esa época, el español, es que la gente se va a las montañas, se va a las selvas. El campesinado se va a las montañas, lleva 3 generaciones sabiendo de eso. Los misiles y todo este tipo de tecnologías modernas no logran derrotar una resistencia que sea popular y que haga lo que siempre ha hecho, que es defenderse en las montañas y en las selvas y atacar. You're saying that there Y would be... eso ocasionaría indudablemente guerra civil y también una hostilidad contra los Estados Unidos que no se merece tampoco los Estados Unidos. Sería una
política muy tonta hacerlo. Yo creo que el senador republicano del mismo partido de Trump que logró restablecer la comunicación con Estados Unidos, lo sabía y actuó con consecuencia, que no es más sino restablecer una comunicación. Siempre, y ha sido la experiencia en mi vida incluso, desde que era joven, ¿Quién fue el senador que siempre restableció? acabar la violencia es dialogar primero. Who are you talking about? Who reestablished that relationship between you and President Trump? Who was that senator? Fue el senador Rand Paul. Rand Paul is the one who De connected Kentucky. you and Trump. He's the one who told Sí, you fue that el Trump que- wanted to hear you. fue What el did he que say? solucionó incluso de un día para el otro se logró. ¿Qué le dijo el presidente Trump? ¿Qué me puede comentar? ¿Qué le El dijo por primero teléfono? me dejó hablar 40 minutos de 55. He let you talk for 40 of the 55 Yo minutes. muy latino, él muy estadounidense y fue más pragmático, él habló 15. Yo tenía la oportunidad de mostrarle la otra visión en los dos temas que mencioné, narcotráfico y Venezuela. Y él en los 15 minutos vio, me lo dijo, What did de he tell usted you? han dicho tantas mentiras como de mí. He said, there have been as many lies said about you as there have been about me. ¿Considera que usted y el presidente Trump son más parecidos de lo que son diferentes? No tanto, pero Not so much. lo que dijo ahí significa que él reconoce que se ha dicho muchas mentiras de mí. Es que cuando dicen, por ejemplo, jefe del narcotráfico, y yo he sido casi asesinado en 4 oportunidades por el narcotráfico, y no tengo carro, no tengo finca, mi casa está en deuda, no tengo cuentas, sino la única con la que recibo mi sueldo, y mostré mis extractos para que se hiciera cuentas públicas de si he ganado más o he gastado más de lo que gano, etcétera. Y ellos han hecho una investigación con sus propios recursos, que me imagino han tratado de rastrear bienes míos o de testaferros o cosas así, que es lo que hacen los narcotraficantes, pues no encontraron nada. It sounds Pero like sigo you're, en la FAC, ¿no? Y la FAC incluso representa un problema para ir a Washington. ¿Perdón? ¿Qué cosa? La FAC es una lista. Sí, La right. ley, la You're lista still, Clinton que you're llaman. still on the Clinton list. Pero el presidente Trump le dijo que lo va a quitar No, de la nada, lista. no hablamos de eso y no era tampoco. You didn't talk about it. Primero es solucionar temas sociales, indudables. Si hay una crisis militar con Colombia, pues lo que sobreviene es violencia, así yo no quiera. Pues además no podría querer, además, pues si me llevan o pues, si es contra mí. Yo iba a dormir aquí con la espada de Bolívar, que está a mi cuidado. Esa espada la conseguimos como M19 en la clandestinidad. Eso indica lo asustado que estaba usted, de que de verdad venían por usted. No asustado, porque si no me iría a las montañas. If you were truly scared, you would go to the mountains and perhaps join the guerrilla. No, ¿Con la guerrilla? no, porque aquí ya no existe guerrilla, existen narcos. Bueno, no vamos a entrar en Narcos ese tema. armados. No vamos a entrar porque así se nos va toda la tarde. Pero el presidente Trump le pidió que hablara con Delcy porque No, usted, yo you spoke with Trump and then you invited Delcy. Yo hablé con Delcy Rodríguez un día antes. Pues somos amigos You're friends with Delcy Rodríguez. y quería invitarla a Colombia, la invité. Ella me comentó algo así rápido de los problemas que hay, indudable. Porque hoy hay una lucha entre la sociedad por el poder. La salida de Maduro lo que deja es una parte de la sociedad, pues, contra ese tipo de salidas. Creo que ha crecido mucho. Ninguna sociedad le gusta que la violenten. Y toda sociedad debe resolver sus problemas políticos entre ellos mismos. Es lo que hemos hecho en Colombia. Usted dice que es amigo de Delcy. ¿Usted confía que ella podría tener el poder y realmente continuar la estabilidad en Venezuela? ¿O usted llamaría a unas elecciones en el corto plazo? En la mediación que realicé entre Maduro y Biden antes de elecciones, la propuesta fue esa, te la comenté ahora, y fracasó. Y por eso yo no reconocí la legitimidad de las elecciones de abril últimas.
no sugeriría cometer el mismo error. So you're not going to be a mediator. Usted no va a estar mediando entre Estados Unidos y Eso Venezuela. no lo sé, pero de facto sí, porque allá me quieren. ¿Allá dónde? Yo he hablado con la oposición venezolana dentro de Venezuela y he hablado con los gobiernos, el de Maduro, precisamente para mediar con Biden una salida que no se produjo. Ahora recién también he hablado con la oposición en la ciudad de Cúcuta, la oposición dentro de Venezuela, es diferente. Y tuve comunicación con Delcy ahorita. Sugiero apenas que la salida ya no es imponer elecciones libres de inmediato, sino que hay que hacer un proceso de un tiempo que se llame gobierno compartido. Esto fue una experiencia colombiana que acabó una violencia de 300.000 muertos por sectarismo político entre liberales y conservadores antes que yo naciera. Un gobierno compartido que produce confianza entre las partes. ¿Usted está sugiriendo un gobierno compartido entre el régimen y las figuras que siguen ahí del régimen y la oposición? Sí. ¿Is that possible? Given that the one side controls en Colombia, después de 300.000 asesinados, entre ellos Partido Liberal, Partido Conservador, situación colombiana, Partido Conservador en el gobierno, Partido Liberal masacrado, 300.000 muertos, y lograron ellos, en 1957, una salida transitoria, que fueron militares, y al cabo del gobierno militar, un gobierno compartido por 16 años, contra el cual pero en Venezuela nos rebelamos, en Colombia. Claro, pero hablemos de esa Venezuela. Experiencia en Venezuela, que no se han matado realmente, y esa es una de las grandes ventajas. No han pasado del relato y de la discusión verbal y de represión también. Pero el número de muertos por el conflicto político no es alto como el que tuvo Colombia. Eso permite un gobierno compartido, acordado entre todas las fuerzas políticas de Venezuela, no impuesto, que da una confianza en un tiempo, meses, un año, para que las elecciones libres, esta vez, a diferencia de abril, sean libres. Do you Y think el pueblo venezolano pueda decidir. ¿Usted cree que las figuras de, por ejemplo, un Diosdado Cabello, un Padrino López, que además tienen cargos frente al gobierno de Estados Unidos y a la justicia de Estados Unidos, que controlan las Fuerzas Armadas y las fuerzas informales, realmente permitirían un gobierno compartido? Veamos los hechos. O sea, pero dígame yes or no, Diosdado ¿sí o me ha no? insultado como 2 o 3 veces en público, pero independientemente de eso, y tú dices que Padrino controlan el ejército. Bueno, como ministro de Defensa. ¿Por qué crees? Sí, es institucional, pero ¿por qué crees que pasó lo de Chávez? Sin acción del ejército. Hubo acción de su escolta, etcétera, y seguro que muchos soldados que aún no conocemos. Pero en realidad lo que uno nota es una parálisis de las fuerzas militares de Venezuela. Do you think they would be okay with this? ¿Usted cree que las Fuerzas Armadas sí estarían bien con esta transición? Yo pienso que una fuerza armada que es de una sociedad toda y que la expresa, siempre está de acuerdo en que no haya una guerra. Vamos a hablar. Se puede evitar. Hablemos del presidente Trump. El presidente Trump dijo que Estados Unidos va a controlar Venezuela por años. ¿Eso le sienta bien a usted? ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo creo que si eso se impone, estalla en la sociedad venezolana. Es su origen histórico, el ser soberana. Es Bolívar, todo esto que has visto aquí incluso. Entonces, no se puede ir contra la historia de los pueblos. Lo dije y lo voy a repetir. Este es el punto crucial. Y no tiene que ver con Venezuela, tiene que ver exactamente con la visión que en la historia de Estados Unidos ha existido, unas veces se hace gobierno, otras no, sobre la creencia que hay un derecho de los Estados Unidos sobre recursos que no son solamente de América Latina, sino del mundo. Is that what you're going to tell Trump, that he doesn't have the right to those resources? Por ejemplo, ¿de dónde nace la idea de Groenlandia? Pero espérese, presidente, no quiero que nos vayamos a la historia. Déjame hablar porque... No, yo sé, pero hablemos de... Usted se va a reunir con Trump.
usted se va a reunir con el presidente Trump. Usted le va a decir al presidente Trump, no, usted no tiene derechos sobre los recursos naturales de los países de Latinoamérica y si usted intenta controlar Venezuela, Venezuela va a explotar, como Así dijo es. usted. Y cualquier país latinoamericano. You will tell him that. ¿Por qué? Porque hay dos visiones enfrentadas y ese es el principal problema. Lo demás ya son hechos coyunturales. ¿Cuál es? Una visión, que a veces el gobierno no, te dije, en Estados Unidos, que piensa que hay derecho sobre los recursos del mundo en un momento en donde China compite con Estados Unidos y hay temores. Temores en Estados Unidos. So that's what you're going to tell Trump. Le va a decir eso. Sí, claro. Y eso refuerza la idea de que entonces toda América reaccione en común contra la competencia China y Estados Unidos. Y de hecho China, no en Colombia, pero sí ha ganado mucha influencia económica, inversiones, etc. Primer problema. Quien abandonó América Latina fue Estados Unidos. The U.S. was the first one who Desde hace- abandoned Latin America. Desde hace décadas. And no- that's why China came in. Y por eso entró China. Y entró China en el vacío, suplió en necesidades de muchas naciones en temas de infraestructura. So is it good that the U.S. is now paying attention to Latin America? ¿Ve con buenos ojos que entonces Estados Unidos ahora sí se está fijando en Pues es Latinoamérica? que lo vio hacer hace tiempo. Pero es bueno. Pero su idea no puede ser, tengo derecho a todo esto, sino compito por todo esto cuando hay licitaciones. Generalmente en muchos países, ciertas obras de infraestructura. Le dije exactamente números. América del Sur tiene un potencial de generación de 1.400 gigas de energía limpia, agua, sol y viento. Estados Unidos demanda 1.200 y el 70%, o sea, 840 gigas, lo hace es con petróleo y carbón. Si se sitúa en mantener petróleo y carbón, genera guerras en el mundo, incluida América del Sur. Si acepta nuestra propuesta de invertir para generar esa energía que puede América del Sur hacer, entonces limpia toda su matriz. Es un continente descarbonizado y eso es el primer gran paso para lograr salvar la humanidad de una posible extinción por la crisis climática. Eso no lo cree Trump, por lo que ha dicho, It's not his pero es mi politics. propuesta. It's what you're proposing to Sobre- him. You want to talk about clean energy with him. Ve la imagen, lo que le quiero decir. Usted y el presidente Trump se insultaron, se amenazaron, le quitaron la visa, le pusieron sanciones y de momento usted enseña esta imagen. Obviamente de manera graciosa, pero me da curiosidad si esto no envía el mensaje de que los líderes de América Latina, incluyéndolo usted que no podría estar más lejos a nivel de ideales políticos, lo mejor o la única opción que tienen es mantener a Trump feliz y tranquilo. No sé si feliz y tranquilo porque su propia sociedad está intranquilizada. No, lo que queremos mantener es cero violencia, Your goal is pero zero no violence, arrodillarnos. but not kneel down. Entonces, si analizas un poco, eso surge de una leyenda vieja que yo repetí por ahí. Si el cóndor ataca, si el águila ataca al cóndor, el jaguar despierta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ahí está el jaguar despierto, se despertó. Porque antes era el jaguar y el jaguar no, el águila y el cóndor y no se atacaban. The jaguar was Ahora hubo un awakened. ataque y efectivamente el jaguar está despierto. Ahora, ¿queremos que el jaguar ataque el águila? Pues la foto lo que dice es no. Pero si al águila ataca al jaguar ya despierto, pues ya tú sabes qué podría pasar. Entonces, el jaguar no son armas. El jaguar ya en la reminiscencia ancestral americana, un animal americano, los indígenas aquí han estado por 60,000 años, nuestros ancestros, en América del Norte y en el Sur, y este animal lo han tratado como un animal sabio. Él no ataca sin pensar, él se cuida, es sigiloso, puede demorarse, salta al vacío, esa es otra leyenda, no salta al vacío por pasión y hoy está despierto.
que el jaguar está despierto pero que no ha perdido. El Después de jaguar este ataque, sí, after the attack, el jaguar despierto es el pueblo the people. consciente y listo. Listo no en términos de armas, listo en su corazón a defender su territorio. What do you- Entonces la conciencia popular indudablemente, si ves ayer, y no dice que tenga que ser la colombiana, pero Colombia salió a las calles, Venezuela salió a las calles por otras razones, Estados Unidos en algunas ciudades salió a la calle por otras razones que tienen que ver precisamente con el ICE. Pero estás viendo el comienzo de una gran movilización ciudadana en el conjunto del continente que puede crecer dependiendo de si la política que yo llamo de derecho sobre los recursos se mantiene, por tanto la migración se va más hacia América del Norte, la crisis climática hará que eso se multiplique por 2 ceros, no sé la situación política que habría, pero todo se puede, digamos, aletargar o solucionar si Estados Unidos piensa más en una democracia global, como venía, porque Estados Unidos es parte de la construcción de esas normas, y de la descarbonización tal cual plantea la ciencia. Hablemos de la posición de Estados Unidos frente a Latinoamérica. Pregunta separada. Primero, ¿usted confía en las intenciones de Trump en Venezuela? Y la otra pregunta es, ¿cómo cree que se posiciona el presidente Trump o Estados Unidos frente al resto de los líderes de América Latina que quizá puedan estar amedrentados por la presencia de Estados Unidos? Pero primero contésteme la primera. Do you trust President Trump's intentions en Venezuela? ¿Confía en las intenciones del presidente Trump en Venezuela? Yo creo en que él cree en el gobierno compartido, He believes in the pero shared no government. separado de la idea de quedarse con el petróleo. La negociación que hicieron, que salió por la prensa, no puedo decir que sea así, es que comprará a precios de mercado. Eso es una primera salida, porque todos pensábamos que se iba a llevar eso. Segunda salida, compita. Es que China ha ganado por la ausencia de Estados Unidos en las licitaciones de toda América Latina. Se olvidaron. Es más, China tiene esa capacidad hoy porque Estados Unidos decidió invertir no en Latinoamérica, sino en China. Claro. Y usted sabe lo que pasó. Nosotros no somos responsables de eso. Me está mandando a cerrar una palabra. ¿Qué opina de la oposición de afuera, de María Corina Machado? What do you think about María Corina Machado? How would you describe her and her role? Mira, ella ¿Cuál es su rol? pronunciado, yo nunca he hablado con ella, ha pronunciado frases como aquí uno de los políticos más radicales en la derecha. Aquí uno dijo, voy a destripar la izquierda. Entonces ella ha dicho cosas similares en Venezuela cuando estaba allá y obviamente ha creado una desconfianza inmensa en la parte de la sociedad que quiere pues, salidas progresistas. So you wouldn't Lo trust mismo her aquí. or support her as a leader. ¿Usted no confiaría o la apoyaría como líder de su país No, vecino? yo no, una vez la invité, no quiso. Me sorprendió, obviamente, Trump pensando lo mismo que yo. You were surprised to see that Trump agreed with you on si her. pones una persona radical, violenta en relación a pues, sus otros contrarios. Well, a usted lo llaman lo mismo. No, pero aquí no ha muerto. Mira, el gobierno Uribe, 6.402 jóvenes fusilados. Procesos penales probados. Su hermano, 700 muertos en masacre, probado. Duque metió 3.000 jóvenes a la cárcel pues, en el estallido social que hubo. 3.000. De eso hablamos la próxima vez. Por ahora, se acabó el régimen. Y yo no, ni uno, 0, 0, 0. Aquí no hay presos políticos, aquí no he perseguido a nadie. Es verdad, es una democracia. Yo he tratado de construir una mejor democracia. ¿Estamos viendo el fin del régimen de Maduro? ¿Se acabó? Yo nunca creí que hubiera realmente un régimen de Maduro. Well, you called him a dictator. Usted sí lo llamó creo que dictador. hay una población que amó y ama a Chávez, que representa una visión que la ven oscurecida en estos últimos años. Y por eso no hay maduristas, por eso él no pudo hacer lo que yo pude hacer.
una desconfianza realmente sobre él, ya sabremos, pero el tema, la fuerza que usó el petróleo para la justicia social, ese es el tema central del chavismo. Se acabó la opresión de un régimen que violaba los derechos. No te sabría decir porque todo eso puede estallar. It can still Todo explode. depende del manejo Claro. que pueda haber en relación al proceso actual de Venezuela, que ya es diferente. Si se deja polarizar la sociedad, puede llegar a una guerra civil. Si manejamos más el planteamiento de abrir el diálogo entre todas las fuerzas, lograrlo, hacer un proceso de ellos, no de nosotros ni de nadie fuera de Venezuela, yo pienso que van hacia la paz y a recobrar mucha más democracia. Presidente, me van a echar algo en la cabeza para que me calle la boca y deje de preguntarle. Le agradezco su tiempo. Thank you so much for your time, and best of luck on your meeting with President Trump. I think it's going to go a little bit like with Mamdani. Creo que va a ser como la de Trump con Mamdani, que acabaron ahí como hermanos. ¿Le Pues, parece? yo la última vez que estuve en Nueva York, que fue antes de que me echaran de Estados Unidos, el día de la Asamblea de las Naciones Unidas, yo hablé con él como candidato. Hablé con la alcaldesa de París, fueron mis 2 citas del último día. ¿Con Mamdani? Sí, y sus asesores. Ellos ya conocían de mi ejercicio en la alcaldía de Bogotá y hablamos de experiencias concretas que hicimos en Bogotá. Y pues Nueva York ha hecho también unas experiencias muy de vanguardia desde el punto de vista urbanístico y pues nos tenemos empatía y entonces pues es mi amigo. He's your friend. Maybe Trump will be your friend too. Quizá Trump también va a ser su amigo. Pues yo espero volverlo a ver en Nueva York. Muchísimas gracias, presidente. Gracias a ti, muy amable. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.